De nuevo, sea usted muy bienvenido a otro estudio más de la palabra de nuestro Dios eterno. Nuestro estudio será la lección número 10, que lleva por título Las reglas del conflicto. Y en nuestro estudio veremos que Dios y el diablo deben de respetar las reglas del gran conflicto entre el bien y el mal. Por lo tanto, te invito a que te acomodes y me acompañes hasta el final de este maravilloso estudio. Vamos de lleno a nuestro estudio. En la primera parte, que lleva por subtítulo Un ángel demorado. En Daniel capítulo 10 dice que Daniel recibió una visión, pero la Biblia dice que él no entendió la visión. Por lo tanto, comenzó a orar para que Dios pudiera revelarle el significado de la visión. Y tan pronto como él comenzó a orar, dice la Sagrada Escritura que Dios respondió a su oración. Pero en el versículo 13 dice: durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé ahí con los reyes de Persia. Es impresionante cómo es que cuando Daniel comenzó a clamar a Dios, cuando él humilló su corazón delante del Dios Todopoderoso para que recibiera sabiduría y comprendiera la visión, pues en ese mismo momento el diablo comenzó a oponerse. Y aquí el diablo está siendo presentado como el rey de Persia, pero en realidad no era el rey de Persia, sino era Satanás, quien se oponía a la respuesta de Dios a la súplica de Daniel. Podemos notar aquí que el diablo muchas veces es quien actúa a través de los presidentes. Por eso, mi apreciado, es que debemos de entender que todo lo que pasa en nuestro planeta Tierra, pues el enemigo es quien se aprovecha de los gobernantes de este mundo para llevar a cabo sus acciones malévolas. Por eso, tanta guerra que hay en este mundo, pues podemos llegar a la conclusión que el enemigo es quien está detrás de todo eso, porque pues Dios no quiere que el ser humano se mate entre sí. Por lo tanto, el enemigo es quien anda detrás de los gobernantes de este mundo. Pero, ¿sabes? No solamente eso, sino podemos ver que el diablo se opone cuando usted y yo comenzamos a orar por alguna situación de la vida. El enemigo quiere oponerse para que Dios no responda, para que Dios no actúe. Pero podemos notar aquí que hay reglas para el gran conflicto entre el bien y el mal. Dios nunca le va a permitir a Satanás que él se oponga ante la respuesta de tus súplicas. ¿Por qué? Porque hay reglas. Dios le da cierto límite a Satanás para oponerse. Y aquí dice que fueron por 21 días que el enemigo se opuso a la respuesta de Dios a la oración de Daniel. Es impresionante cómo Dios presenta al enemigo oponiéndose delante de las fuerzas divinas. Por eso que el ángel no podía darle la respuesta a Daniel, porque el diablo se estaba oponiendo, hasta que vino Miguel, el gran príncipe, o sea, Cristo Jesús. Y el enemigo pues ya no pudo oponerse, porque Cristo triunfó sobre él. ¿Qué quiere decir esto, mi apreciado y mi apreciada? Que el diablo nunca va a poder contra la fuerza de Dios. Nunca va a detener las bendiciones. Nunca va a poder detener la respuesta
a tu petición a tu Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se levanta, el enemigo huye, porque Él ya fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Así que debes de confiar, debo de confiar de que Dios en algún momento va a poner fin a las acechanzas del enemigo. En la segunda parte, bajo el subtítulo, El dragón de Apocalipsis. Y dice Apocalipsis capítulo 13, salió una bestia del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta bestia dice que recibió su poder, su trono y su autoridad del dragón, a tal punto que recibió adoración, pero no solamente recibió la adoración, sino dice que persiguió a los hijos de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 5 en adelante. Dice: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. ¿Sabes lo que significa blasfemia? Significa que un hombre se pasa como Dios en la tierra, que se atreve a perdonar pecados y se llama Dios en la tierra. Bueno, eso es lo que hace este poder, esta bestia, y recibe adoración como Dios. Pero luego dice: y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada, y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Noten que esta bestia recibe su poder, su trono y su autoridad del dragón. ¿Quién es el dragón? Es el diablo. Quiere decir que la bestia es quien representa al diablo. Es un agente del enemigo en la tierra. ¿Por qué? Porque el diablo nunca se va a presentar como tal. Siempre él va a usar a alguien para poder llevar a cabo sus planes. Y en este caso usa a la bestia. ¿Pero quién es la bestia? Esta bestia es un poder religioso y político, tiene dominio sobre la religión y sobre la política, y es mundial su autoridad, su poder, y recibe adoración de todas partes del mundo. Por eso que dice el texto bíblico que él tuvo autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y naciones. Pero entonces, ¿quién es esta bestia? ¿O quién es este poder religioso y político? Pues bien, de acuerdo a las características, dice que recibe adoración como Dios y es un blasfemo, o sea, significa que él se hace pasar por Dios en la tierra, se atreve a perdonar pecados. Aparte de eso, dice que persiguió a los santos, o sea, a los cristianos. La bestia es el sistema papal, no hay duda en eso, porque de acuerdo a la historia y las características que la Biblia da, pues no hay duda que ese es el sistema religioso y político, que a través de eso el diablo obró durante 1260 años persiguiendo a los cristianos, desde el año 538 hasta el año 1798. Pero Dios dijo: hasta ahí nada más, 42 meses o 1260 años, no más. La profecía se cumplió y el diablo pues tuvo que respetar las reglas y los límites que Dios le puso. Así que, mi apreciado, confiemos en nuestro Dios. Sé que el diablo siempre ha querido que se le adore y él en el tiempo del fin va a querer que el ser humano termine adorándole, pero sabemos que nuestra adoración solamente le pertenece a nuestro Dios, y así como los cristianos pudieron vencer sobre el enemigo cuando se desató la persecución, pues también nosotros vamos a vencer, porque nuestro Dios pues ya tiene límites a el poder del enemigo y pues llegará a su fin. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Por eso, alégrense, cielos, y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes,
porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Te das cuenta? El diablo sabe que su poder pues tiene un fin cuando Cristo venga por nosotros, y entonces él nos seguirá gobernando. Así que, mis apreciados, el dragón es el diablo y él lleva a cabo sus planes a través de agentes humanos contra el pueblo de Dios. Ahora, en la tercera parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo El caso de Job, Job capítulo 1, dice la Biblia que Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero dice el versículo 6, llegó el día en que los ángeles debían hacerse acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y ya ustedes saben el resto de la historia. Dice que perdió su finca, sus bueyes, perdió a sus siervos, a sus hijos, y luego en el capítulo 2 volvió otra vez Satanás ante la presencia de Dios, y de nuevo pues Dios le dio permiso para que tocara el cuerpo de Job con una llaga maligna, dice la Biblia, pero en medio del dolor Job triunfó, porque Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. En otras palabras, Job se mantuvo firmes en medio del dolor. El diablo estaba peleando sobre el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo lo dijo bien claro, que Job solamente temía a Dios porque Dios lo protegía, porque Dios lo bendecía y le iba muy bien. Por esa razón es que él pues era un hombre que obedecía a Dios, pero por interés, por así decirlo. Pero para que eso quedara claro que no era así, Dios le dio permiso al enemigo y le dijo, pues está bien, haz con él lo que quieras, pero una cosa sí, no toques su vida. En otras palabras, no tienes derecho a quitarle la vida. Ahí, mi apreciado, podemos notar que el diablo quiere que Dios pueda quedar como un Dios tirano, como un Dios malo, como un Dios que manipula a sus hijos o que va en contra de la voluntad de sus hijos. Pero el diablo no pudo. ¿Por qué? Porque Job en realidad amaba a Dios. En realidad era justo, era fiel, era apartado del mal, era un hombre intachable como Dios mismo lo dijo, pero por amor, no por interés. Y no porque Dios lo manipulaba con sus bendiciones o porque Dios iba en contra de su voluntad. No, es que era de todo corazón y era su decisión y su convicción en cuanto a su Dios. Por eso, mi apreciado, es que usted y yo debemos de luchar y mantenernos firmes por amor a nuestro Dios, independiente de las bendiciones, o si no nos va bien, debemos de amar a Dios, debemos de obedecer y serle fiel a Dios. Pero si en estos momentos estás
pasando por momentos difíciles, te está yendo muy mal, estás sufriendo, estás llorando, pero quiero que sepas que Dios no va a permitir que el enemigo siga. En algún momento Dios va a levantarse a favor de ti y Dios te va a dar la victoria, porque eso fue lo que sucedió con Job. Dios le devolvió a Job lo doble de lo que había perdido. Bendito sea su nombre. El enemigo respeta las reglas del gran conflicto entre el bien y el mal. Él no lo puede violar, él no puede ir más allá. Hasta donde Dios le permita a él, hasta ahí va a llegar. Por eso que Dios le dijo, quítale todo lo que tiene, haz con él, toca su cuerpo, pero no le quites la vida. Él no tiene derecho a quitarte la vida, solo Dios es el único que tiene derecho a que llegues a los últimos años de vida. Pero confiemos en nuestro Dios, porque Dios es el único que nos puede ayudar. En la cuarta parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo, El gobernante temporario de este mundo. Dice San Juan capítulo 12, verso 31. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿Te das cuenta? En las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, el príncipe de este mundo. O sea que Jesús reconoce que el diablo es el gobernante de este mundo. ¿Por qué? Bueno, porque desde que entró el pecado en nuestro planeta Tierra a través de nuestros primeros padres, pues el diablo obtuvo su poder, su dominio sobre el mundo. Nosotros pasamos a ser posesión del enemigo, o éramos, porque bendito sea Dios que nos alcanzó y ahora le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero en sí el diablo es el que impera sobre el mundo, porque desde que entró el pecado, pues él se auto hizo príncipe de este mundo. Por eso que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. Él se auto hizo príncipe de este mundo y Dios respeta, Jesucristo respetó y sigue respetando que el enemigo pues es el gobernante, solo que su gobierno es temporal y es limitado. Dice San Juan capítulo 14, verso 30. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. ¡Wow! El diablo es el gobernante de este mundo, pero dice que él no tiene dominio sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el soberano. Él es el todopoderoso. Él es el verdadero gobernante del universo. Solo que con la entrada del pecado, pues el diablo pues se autoadueñó de nuestro planeta Tierra, de la raza humana. Pero bendito sea el Señor, que los que hemos sido alcanzados por el Evangelio de salvación, ahora hemos pasado de ser esclavos del diablo a ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos de ser hijos del maligno a ser hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mi apreciado, debemos darle honra y gloria a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno de Satanás es temporario. Así que mis apreciados, el diablo es un enemigo vencido y ya hemos visto que para su gobierno hay límites. Él no puede ir más allá de lo que nuestro Dios le permita. Por eso que Cristo dijo que el enemigo no tiene dominio sobre él. Él no puede contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en la última parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Límites y reglas, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, verso 5, dice así: en efecto, no pudo hacer ahí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo, cuando entró en Nazaret, donde creció, pues la gente no creía en nuestro Señor Jesucristo.
Por eso es que no todos recibieron el milagro, solamente los que creyeron en él. En otras palabras, mi apreciado, nuestro Dios solamente puede obrar a favor de aquellos que creen verdaderamente en él. Él no puede hacer nada por los incrédulos. Miren otro texto en San Marcos capítulo 9, verso 29. Dice: esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Cuando el diablo hace sufrir a alguien, cuando el enemigo se apodera de alguien, como en este caso del hijo de un hombre que estaba poseído por un demonio, pues dice la Biblia que ese hombre llevó a su hijo a los discípulos, pero ellos no pudieron expulsar al demonio hasta que fue llevado a Jesús y clamó para que el Señor expulsara al demonio. Jesús expulsó al demonio y los discípulos le preguntaron a Jesús que por qué ellos no lo habían expulsado y él sí. Jesús respondió: esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. En otras palabras, mi apreciado, cuando una persona clama por una sanidad, por un problema, por una necesidad, dice que Dios solamente puede obrar a favor de esas personas que claman. Por eso que la oración y la fe es importante para que Dios obre a nuestro favor. Pero si una persona no cree y no clama a Dios, ¿cómo Dios puede obrar a favor de esa persona? No puede. ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío. Si no creen, pues Dios no puede hacer nada. Pero los que creemos, Dios interviene, Dios actúa y Dios aleja al enemigo, así como en el caso de Job. Por eso, mi apreciado, es que nuestro Dios, aunque quisiera, pero si tú no quieres, Él no lo puede hacer, porque si Él lo hiciera, entonces sería contra tu voluntad. Entonces Él quebrantaría las reglas del gran conflicto entre el bien y el mal. El enemigo diría: bueno, tú estás siguiendo en contra de esa persona porque esa persona no cree en ti, él no te pide ayuda. ¿Y por qué te vas a entrometer? Eh, Imagínate el enemigo haciendo sufrir a esa persona. Y si Dios interviene contra la voluntad de esa persona, sería entonces violar las reglas del gran conflicto, los límites que Dios ha colocado. Entonces, a menos que una persona clame a Dios, que una persona confíe en Dios, pues Dios va a obrar. Mi apreciado y mi apreciada, quizás esto sea difícil de comprender, difícil hasta de aceptar, pero es la gran realidad, porque Dios es Dios y Dios ha puesto reglas y límites en el gran conflicto, y tanto el enemigo como nuestro Dios deben de respetar las reglas y los límites. Así que, mis apreciados que me escuchan, el diablo actúa a través de agentes humanos para llevar a cabo su operación malévola, pero Dios ha puesto límites y ha puesto reglas, y el diablo no puede ir más allá de lo que Dios le ha permitido. Y ese poder que le ha sido permitido es temporal, llegará a su fin, y pronto el mal llegará a su fin cuando Cristo venga por segunda vez, y estaremos con nuestro Dios por toda la eternidad, y no habrá más clamor, dice. No habrá más sufrimiento, no habrá más llanto. Ya no habrán padres que lloran a sus hijos al partir de este mundo. Ya no habrán madres que lloran porque no les alcanza el dinero para sacar adelante a sus hijos. Ya no habrán familias llorando por sus seres queridos en el hospital, muriendo de cáncer, muriendo de diabetes. Ya no habrán más familias divididas, hijos por allá, matrimonios hechos pedazos. Ya no habrán personas clamando por justicia. Ya no habrán más secuestros, violaciones. Ya no habrá sufrimiento, mi apreciado. Solamente habrá amor, felicidad, paz, gozo por toda la eternidad
con nuestro Señor Jesucristo. Mi apreciado y mi apreciada, así hemos llegado al final de nuestro estudio. Pero no te olvides apoyarme con tu like, con tu comentario aquí abajo y compartir nuestro video para que otras personas sean alcanzadas con estas verdades de salvación. Y a usted, mi apreciado y mi apreciada que está aquí por primera vez, le invito a que se una a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo estudio. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios siga prosperando todo lo que toque en sus manos hoy, mañana y siempre. Bendiciones, nos vemos en el próximo estudio.